Hola a todos, bienvenidos a este primer Cardio TV de 2022 y no podía tener mejor tema que los resultados de Aula RC Registro. Sabéis que Aula RC Registro surge por la necesidad de saber qué unidades tenemos en rehabilitación cardíaca en España, dónde estamos, a qué nos dedicamos, qué pacientes atendemos y sobre todo poder trabajar en red. Y para eso me van a acompañar dos cardiólogas a las que todos conocéis, que han sido el verdadero comité científico de Aula RC y que nos van a presentar estos primeros datos preliminares. Quería dar la bienvenida a la doctora Carmen de Pablo, directora de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Bienvenida, Carmen, y además directora del registro Reureka, del que luego nos vas a hablar. Un poquito. Y también a la doctora Fernández Olmo, Rosa Fernández Olmo. Hola, Rosa. Hola. También coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca de Jaén y presidenta electa de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca. Dar las gracias a los colaboradores sin los que no hubiéramos podido llevar a cabo registro, a Amgen y a Daiichi. Y sin más, también presentaros a el coordinador de Aula RC junto conmigo, al doctor Vicente Arrarte, que ya nos va a meter prácticamente en materia. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. La verdad es que es una gran oportunidad la que tenemos de conocer esta última plata de Aula Rehabilitación Cardíaca, que es registro, y que nos va a abrir la puerta a conocer un poquito mejor cómo funciona todo el país en el tema de la rehabilitación cardíaca. La verdad es que hay que agradecer a todos los que habéis participado y habéis dado vuestros datos para el registro. Todavía hay muchos por registrar seguro y os animamos a todos a que lo hagáis en las próximas convocatorias, pero sin duda ya tenemos un gran dibujo de todo lo que vamos a poder saber de estas unidades de rehabilitación cardíaca en España. La verdad es que me llena de interés saber lo que nos va a decir, por un lado, Rosa y Carmen, sobre cómo son las unidades de rehabilitación cardíaca, qué tipo de unidades tenemos en nuestro país, la cantidad de pacientes que vemos, si realmente esto de la insuficiencia cardíaca cada vez ha ido mejorando. No sé, tenemos muchas preguntas y seguro que nos van a resolver muchas de ellas, tanto Carmen como Rosa. Adelante. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Raquel. Encantada de participar en este gran proyecto junto a la doctora Carmen de Pablo. Y aquí tenemos el mapa, Vicente. Este es el primer mapa preliminar de lo que son las unidades de detección cardíaca en España, ¿no? Realmente este mapa estará accesible para que podamos consultarlo desde la página de la SEC, ¿no? Y desde la página de registro. Y la verdad que será interesante porque será un mapa vivo que se irá modificando una vez que vayamos introduciendo los datos en las diferentes oleadas, ¿no? Yo os animo a todas aquellas unidades que todavía no hayáis metido vuestros datos a participar y a aparecer en estos puntitos, ¿no? Y esta red de unidades de detección cardíaca en España. Es fácil, es solamente hay que entrar en la página de la Sociedad Española de Cardiología y rellenar un cuestionario que, como veis aquí en este pequeño vídeo, es sencillo, con una serie de ítems de las características básicas, ¿no? De lo que se hace en tu unidad de detección cardíaca y tus pacientes, porque realmente así nos ayudará entre todos a tener una imagen viva, ¿no? De ese mapa para poder trabajar entre todos y mejorar la detección cardíaca en España. Y estos son los primeros resultados. Vamos allá, ¿no? Como ya nos decía Vicente, este es el ranking por comunidades autónomas, ¿no? De número de unidades que han rellenado, ¿no? De estas 76 unidades que han rellenado el registro, donde encabezan, ¿no? Andalucía y Madrid con 15 unidades, y la Comunidad Valenciana pisándole los pies a Andalucía y a Madrid, y ya el resto donde también hay como ya nos comentará a la doctora de Pablo, cómo se han ido evolucionando también a lo largo de los años desde el registro de Eureka, la evolución de la creación de las nuevas unidades en España. Este es el desarrollo de las unidades a lo largo de los años. Como veis, en los años 80, los años 90, había muy poquitas unidades en España. La gran explosión de creación de las unidades fue en la década del 2010 al 2020, pero una cosa que realmente llama muchísimo la atención y que nos alegramos
mucho, ¿no?, desde el comité científico, es que a pesar de la pandemia, entre el 2020 y el 2021 se han creado 8 unidades de rehabilitación cardíaca. Es decir, a pesar de las dificultades que han supuesto rehabilitar a nuestros pacientes con cardiopatía, ha habido ese espíritu, ¿no?, de poder iniciar esta tarea, ¿no?, de montar una unidad de rehabilitación cardíaca y ayudar a nuestros pacientes. En cuanto a los tipos de programas disponibles, es decir, si tenemos disponibilidad de ofrecer este tipo de programas a nuestros pacientes, la mayoría tienen programas presenciales, a excepción de 3 unidades, que todos sus programas son domiciliarios. El programa domiciliario, y quizás esto haya sido también empujado por la pandemia, lo tienen disponible el 70%, es decir, solamente 1/3 no ofrece programa domiciliario a sus pacientes, y la telemedicina en 1/3 de nuestras unidades también está disponible, y creo que también puede ser, y luego lo comentaremos al final, que la pandemia ha ayudado a este empujón y a esta modernización de las unidades de rehabilitación cardíaca en España. En cuanto al número de pacientes del 2019 y el 2020, esto es importante porque de un total en el 2019, prepandemia, de más de 10.000 pacientes, de los datos que han rellenado el registro, ¿no?, de estas 76 unidades, hemos pasado a una reducción casi del 30%, de 28,7 a unos 7.000 pacientes en el 2019. Desde el punto de vista del tipo de programa, también decir que del 2019 al 2020 pues se ha reducido sobre todo en los programas presenciales, lógico por todo el tema de los contagios y de la imposibilidad, ¿no?, de poder llegar a las unidades de forma presencial, pero esto ha hecho que crezca también los programas ayudados por telemedicina y los domiciliarios supervisados con estas novedosas técnicas, ¿no?, como es la telemedicina, que nos puede llevar a la atención cardíaca a la casa, ¿no?, y a los domicilios de nuestros pacientes. En cuanto al tipo de patología atendido, el síndrome coronario agudo en el 2020 sigue siendo la principal diagnóstico por el cual se envían a los programas de rehabilitación cardíaca, pero ella nos comentará, a la doctora de Pablo, cómo ha variado esto desde el punto de vista del registro Reureka al 2020, y sigue siendo escasa, ¿no?, y muy baja la representación de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que solo es un 6%, estamos aquí anclados en ese porcentaje desde hace años, pero sí han aumentado, aunque sean porcentajes pequeños, la atención a otras patologías, a otras cardiopatías, como puede ser las asistencias ventriculares, las cardiopatías congénitas u otros diagnósticos, ¿no?, que realmente hace que sea más variopinta la patología atendida en las unidades de rehabilitación cardíaca. Desde el punto de vista de las características de los pacientes, desde el punto de vista del género, las mujeres representan y no llegan al 20% de los pacientes que se atienden en las unidades. Esto es una tarea pendiente y que debemos de cambiar, ¿no?, y que debemos de hacer porque realmente el porcentaje de mujeres que vayan a las unidades sea mayor y bueno, estos son los datos que tenemos en España en ese sentido. Y en cuanto a la acreditación de ser excelente de nuestras unidades, también es una tarea que tenemos por delante, porque solo 11 unidades de las unidades que se han registrado están acreditados por ser excelentes y bueno, es como ya nos comentará la doctora de Pablo, una tarea que tenemos para el 2022, 2023 y los años sucesivos. Pues Carmen, te dejo con tus datos desde el punto de vista de la comparativa con los que ya tenían, ¿no? Pues nada, Vicente, continúo lo que te ha comentado Rosa y vamos a hacer una pequeñita comparativa de estos datos que realmente son preliminares, pues porque pensamos que faltan unidades, todavía hay que animaros a que participéis en el registro y vamos a comparar un poquito los datos de los que disponíamos de los registros Reureka, fundamentalmente del segundo registro, que teníamos datos de los años 2014 y 2015. Los registros Reureka se realizaron con una beca no condicionada del laboratorio Menarini, al que hay que agradecérselo.
y pensamos que esta continuidad en aula es muy importante porque nos va a permitir mantener un registro más vivo, más abierto, de forma que anualmente se van a poder actualizar los datos, va a ser bastante más dinámico y quizás pues más accesible en cualquier momento. Entonces, teniendo en cuenta además que la idea de este registro surge el año pasado, pues porque veíamos los cambios tan importantes del número de pacientes y en características que se estaban presentando básicamente por el tema de la pandemia, por la introducción de nuevas tecnologías y que realmente el perfil de las unidades estaba cambiando de una forma muchísimo más rápida de lo que había estado cambiando hasta ahora. Entonces tenemos los datos de 76 unidades que se han registrado y bueno, vamos a comentar un poquito, pues como veis, del año, el tipo de por comunidades, el número de centros evidentemente es poco comparable con respecto en un caso o en el otro, porque son 116 unidades frente a 76, pero como veis los porcentajes de unidades por comunidades son bastante similares del año 2015 al año 2019-2020, o sea que se siguen abriendo unidades, pero más o menos estamos manteniendo los mismos porcentajes o las mismas proporciones. Esto sería un poquito en mapa más de colores. Andalucía con un 20% y Madrid con un 20% son los porcentajes mayores. Y ya no por el número de unidades, sino por el porcentaje dentro de las unidades, animaros porque evidentemente hay comunidades más grandes o más pequeñas, con lo cual el número va a variar siempre. Esto quizás sea pues lo menos importante, pero sí sirve para ver que estamos manteniendo más o menos las mismas número de unidades que hace 5 años en porcentaje por comunidad autónoma. Con respecto al tipo de unidad, es importante destacar que se ha aumentado, como estáis viendo, mucho en estos momentos el número de unidades de centros hospitales públicos ha aumentado, más de 3/4 partes realmente son de centros públicos, frente a que el registro que se hizo anterior, REURECA 2015, había un porcentaje algo mayor de unidades privadas. Esto evidentemente tenemos que matizarlo en el momento en que recibamos mayor número de registro. Puede ocurrir que unidades pequeñitas de hospitales o digamos de consultas menores en el año 2020 hayan tenido que cerrar por el tema COVID, o sea que esto es algo que tendremos que ver cómo evoluciona en próximos años. Si os fijáis, tenemos a la izquierda la gráfica de REURECA 2015, en la que vais viendo cómo fue aumentando el número de unidades con el paso de los años, desde la década de los 70, que es cuando se crean las primeras. La primera gran subida realmente aparece en el año 2014 y, como vemos en la gráfica de abajo, continuando de 2016, que es REURECA segundo, ahora al año 21, es que se han creado 25 unidades más. Esto nos hace pensar que si en el año 2016 teníamos 116 unidades más otras 25, aunque ya se haya cerrado alguna unidad en este tiempo, rondaremos probablemente entre las 130 y 140 unidades de rehabilitación cardíaca en España en estos momentos. Por lo tanto, animamos a todos los que no han participado todavía a que las puertas están abiertas. Yo creo que es muy importante que nos organicemos y que avancemos todos juntos en mejorar estas unidades, trabajar incluso en red, el poder hacer protocolos conjuntos, etcétera. Eso, Carmen, y ya, perdona la interrupción, pero vamos a abrir el registro para todos aquellos que todavía no estén en el mapa. Sí, muy en breve, ¿no? Animaros porque la segunda oleada la queremos abrir en un mes, a mediados de febrero, pensando en que todos nosotros tenemos ahora mismo los datos recientes de lo que hemos hecho en el año 21, que ha habido que preparar pues para las memorias de nuestros centros, pues lo tenemos ahora fresquito y es el momento para, digamos, aprovechar, porque realmente con esos datos en la mano entras en el registro y es que una cosa detrás de otra se puede llenar de una forma súper fácil. Comentaros también que la mayoría de los centros de rehabilitación cardíaca actualmente siguen haciendo fase 2. Tenemos los datos de un centro que solamente hace fase 3, por eso no sería el 100%, y fase 1 pues más o menos un 70%.
Estas serían las patologías atendidas en las unidades de rehabilitación cardíaca 2015-2020 y como veis han cambiado un poquito los porcentajes. ¿Por qué? Pues porque realmente ha disminuido el porcentaje de síndrome coronario agudo que pasa a las unidades, no porque haya disminuido el número de pacientes, sino porque han aumentado otro tipo de patologías, como ha dicho Rosa. Estamos atendiendo un poquito más de insuficiencia cardíaca, todavía lejos de lo que deberíamos, pero hemos pasado de un 5,8 a un 6,6%. Ha aumentado el número de pacientes valvulares que pasan por rehabilitación, cardiopatía isquémica crónica, se empieza a trabajar con asistencias, con otro tipo de pacientes más complejos. Por eso la proporción de síndrome coronario agudo ha disminuido, no así el valor absoluto, el número absoluto de pacientes que pasan por las unidades con este diagnóstico. Si nos fijamos, estos serían los datos que teníamos del año 2014-2015 de Reureka y los del 2019-20 de registro. Esto sería referido exclusivamente a fase 2. Como veis, en el año 2014 se rehabilitaron 8.500 pacientes, había 98 centros. En el año 2015, datos concretos de fase 2, tenemos de 2012 centros, que eran casi 2.500, pero si os fijáis, en el 2019, con prácticamente la mitad de centros, el número de pacientes fue muy similar. ¿Qué significa esto? Que las unidades han crecido, son cada vez más potentes, atienden a mayor número de pacientes, mientras la media no llegaba a los 100 pacientes años. En el año 19, prepandemia, estábamos ya en los más de 175 pacientes de media. Es decir, somos unidades mejor dotadas, mucho más potentes, que atendemos a mucho más pacientes y llegamos mucho más allá. Del año 2019 al 20, evidentemente, la diferencia, la causa ha sido la pandemia, la imposibilidad de trabajar en las mismas condiciones que en el 19 y la necesidad que hemos tenido en este año, pues, de reinventarnos. Entonces, es importante eso, se atiende mayor número de pacientes, las unidades son más grandes y más potentes, y comparando 19 con 20, pues ha reducido un 28,7%. Pero es más, si del año 2020 eliminamos las unidades que se crearon en ese año y solamente comparamos las unidades de las que tenemos datos del 2019 con las que tenemos datos del 19 y del 20, como veréis, la disminución es todavía más importante, es superior, es casi de un 32%. Incluso hay 3 unidades que en el año 20 tuvieron que cerrar, no tenemos evidencia de ningún paciente. Eso de los registrados, sabemos que hay más unidades que tuvieron que registrar. O sea que nos ha supuesto realmente un pasito atrás, que con registro yo creo que tenemos que apoyar para que eso deje de ser un pasito atrás y sea un pasazo o una carrera hacia adelante entre todos. O sea que fundamentalmente animaros, hay que sacar muchísimos más datos, pero animaros a que en esta segunda oleada pues lleguemos digamos, los mismos datos o porcentaje de unidades que participaron en los antiguos registros Reureka. Eso es porque nos faltan casi la mitad por registrar. Sí, yo los cálculos es que por lo menos faltan 40, 50 unidades de enviar datos, o sea que, eso es, que ¿no? nada. No seáis tímidos, no penséis que todos hemos tenido las mismas dificultades, muchos hemos estado cerrados, probablemente las unidades de rehabilitación cardíaca son las unidades dentro de la cardiología que más han sufrido, porque es que hemos estado ocupados por pacientes COVID la mayoría de los gimnasios. Pero también tenemos los datos de 2019, o sea que aunque hayáis estado cerrados en 2020, por favor registraros, porque es importante que podamos trabajar en red y que podamos avanzar en común, que nadie se sienta, bueno, pues tímido en ese sentido, y confiar en que estos datos, desde luego, están custodiados por la Asociación de Riesgo Vascular y la SEC. Sin más, me gustaría que con esta primera oleada, ¿qué conclusiones podríais sacar o qué querríais añadir que no nos haya dado tiempo en estos 15 minutos? Yo hay una cosa que estoy sorprendida y súper satisfecha y contenta. Es contando con que tenemos los datos de la mitad de las unidades. Esa mitad de unidades ya es tan potente como era el doble hace 4 años. Eso es una satisfacción muy importante, ¿eh?
Totalmente. Yo lo que quería añadir también, que a pesar de las dificultades de este año, también siempre hay que sacar el lado positivo, ¿no? Y las unidades se han modernizado, ha habido mucha telemedicina, ha avanzado todo lo que es la supervisión desde las unidades en las casas de los pacientes, y yo creo que eso es importante porque realmente la unidad de atención cardíaca se apunta, ¿no?, a la tendencia, y la telemedicina es un hecho en ellas, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que soñábamos, ¿no? Siempre decíamos, tenemos que avanzar, bueno, pues no hubiéramos elegido una pandemia para avanzar, pero lo hemos hecho. Y para todos aquellos que todavía no tengan un programa de telemedicina propio, local, recordar que Aula ahí está, de hecho estáis utilizándola más del 60% de unidades, y aquí vamos todos a una, y lo importante es que la prevención es más necesaria que nunca, y os necesitamos a cualquiera de las unidades que todavía no os habéis apuntado, por pequeñas que seáis. Así es que, sin más, estar muy atentos porque, como decía Carmen, en febrero volvemos a abrir registro. Tenéis los datos seguramente muy recientes ahora mismo de vuestras unidades y vais a tardar 15 minutos en completarlos y ya estáis dentro de este gran equipo. Muchas gracias a todos.